Bueno, hemos silenciado a algunos hermanos porque habían algunos ruidos y cosas para escucharnos bien. Después, por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta o algo, activan el micrófono. Le pedimos al Padre Juliano que pueda hacer la oración inicial. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que envíes el Santo Espíritu sobre nosotros para que Él abra nuestras mentes, para que Él disipe las tinieblas de la confusión, para que Él nos ayude a comprender el contenido de la clase de hoy y que este contenido nos sirva para la vida. Concédenos la gracia de poder permanecer firmes en esta escuela de la fe, en esta escuela pastoral, de formación pastoral, que podamos seguir adelante y continuar con este proceso de formación en miras a vivir la vocación misionera. Esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de... Pidamos a la Virgen Santa que también nos ayude, ella que es la sede de la sabiduría, que nos ayude a acoger en el corazón, en nuestra mente, la sabiduría que procede de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, en el día de hoy me toca a mí compartir con ustedes el tema, la clase, pero es inevitable que tengo que dar algunos avisitos, ¿verdad? Lo primero es que tanto, bueno, para los hermanos que están aquí presentes como los que están conectados en el Zoom, todavía tengo algunas evaluaciones del primer trimestre que las tengo aquí para entregarlas. No sé si todos las han recibido, para que lo sepan también los hermanos que están conectados a distancia. Están todos aprobados por si acaso, ¿ah? Si esto sí, sí que algunas hay con algunas observaciones y las podemos conversar, pero están todos aprobados, sí, esa es la idea. Si hubiera alguna cosa muy extraña, lo habríamos dicho, digamos, al hermano. Pero si se hace con responsabilidad, no debiera ocurrir nada raro. Y lo segundo, también como aviso relacionado con evaluaciones, como la vida es dura, hoy día les tengo que entregar la segunda, porque hoy día terminamos el segundo trimestre, así que la tengo aquí para entregársela y aviso lo mismo, vamos a funcionar igual como lo hicimos la vez anterior. Ese aviso desagradable tenía que dar. eh, y ahora entonces sí nos vamos al tema de hoy. Nos vamos al tema de hoy. Eh, bueno, corresponde al último tema del segundo trimestre. Último tema del segundo trimestre. Y tiene por nombre Nuestros pueblos y la cultura. Em, por esas cosas de Dios, a mí me tocó compartir con ustedes hace harto rato ya, como pasa el tiempo, el día 9 de mayo, digamos la segunda después de la hermana. La hermana Ana María hizo la clase inaugural y yo partí después. Y en ese momento, a mí, cuando preparé la clase de hoy, em, me di cuenta que es una muy bonita oportunidad de poder hacer algunos vínculos, algunas relaciones de cosas que ya hemos conversado. Porque en ese momento les voy a preguntar, como nos preguntan los sacerdotes en la misa, ¿cuál fue el evangelio del domingo anterior?
Yo les voy a preguntar cuál fue el tema de ese día 9 de mayo, la realidad que nos interpela como discípulos misioneros, la realidad que nos interpela como discípulos misioneros. En ese momento voy a hacer un pequeño recuerdo, refrescar un poquito la memoria. ¿Qué cosas vimos? ¿Qué cosas analizamos? ¿Verdad? Vayan acompañándome ustedes, ¿verdad? Con la mente. Que eh, estábamos viviendo grandes cambios a nivel mundial. Eh, Hay una demanda muy potente, muy intensa en todos los países por los derechos individuales. Veíamos también en ese momento, ¿verdad? La eh, valoración valoración exacerbada, a mi juicio, que tiene, por ejemplo, la ciencia y la tecnología. Lo conversábamos también ese día. Eh, en detrimento, en perjuicio, ¿verdad?, de otros saberes humanos, como son, por ejemplo, las ciencias sociales. Eh, yo lo puedo decir con algún conocimiento de causa, digamos, en lo que es la educación, todo como que estamos todos mareados con las ciencias y dejamos de lado las ciencias humanas, las ciencias sociales, que son las que se hacen las preguntas fundamentales. No sé si se acuerdan cuáles eran las preguntas fundamentales, yo les di una ayudita en ese momento. Son las preguntas que se hace un conserje, que nos hace un conserje. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? No se les olvide. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Esas preguntas fundamentales, por ejemplo, no se las hace la química, ni la física, ni la biología. No. Las preguntas que se hacen las ciencias naturales eh, son para poder responder el cómo ocurren las cosas, pero no el por qué ni el para qué, ¿verdad? No tiene cómo, imposible. Las ciencias exactas. Bueno, hay un fenómeno también de globalización muy fuerte, muy potente. Todo tiende a alejarnos de nuestro centro. Y este alejarnos de nuestro centro finalmente es alejarnos de Dios, porque nosotros venimos de Dios, somos de Dios y para Dios, ¿verdad? Eh, Compartíamos también en ese momento, y con esto ya estoy cerrando este pequeño recuerdo de ese día, compartíamos también una homilía que a mí me hace mucho sentido, la homilía del cardenal Jorge Bergoglio, justamente en Aparecida, en el encuentro de Aparecida, donde, bueno, hablaba muchas cosas, pero el centro de esa reflexión fue el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos va moviendo y nos lleva desde todas las capacidades que nos da a cada uno de nosotros. Todos aquí tenemos capacidades que son personales, son carismas que tenemos cada uno. Somos mejores para una cosa, somos muy malos para otra. Eh, una diversidad muy grande de capacidades, ¿verdad? Pero a la vez el mismo espíritu es el que nos permite caminar en unidad. De eso se trataba esa homilía del cardenal Bergoglio en ese momento, ¿verdad? Eh, bueno, y por eso digo, o sea, el tema está totalmente relacionado con lo que vamos a ver ahora. Yo diría casi como que una segunda parte. Nuestros pueblos y la cultura. Nuestros pueblos y la cultura. Entonces, a ver, vamos viendo cómo vamos a ir haciendo. La idea es que vayamos haciendo la conexión, ¿verdad? Y ya no funcionó esto, por supuesto. Ah, ya. Vale. Ah, muy bien, muy bien. Ya, yo me refería también a esto. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Me, me
Ya. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ya. ¿Se me escucha a los hermanos que están en el Zoom? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, como decía, nos vamos a basar en el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe de 2000, estamos hablando del año 2007, no nos olvidemos de eso. También vamos a irnos unos poquitos años atrás, bueno, unos cuantos años atrás, del año 1979. Es sorprendente las cosas que están en el documento de Puebla, de la tercera conferencia general. También vamos a compartir algunas cosas de un documento de, digamos, de nuestra iglesia que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, que tiene que ver con un fenómeno que vamos a tratar en general, por supuesto, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a decir una palabra de la nueva era, del New Age, que es un fenómeno que se está dando hace rato ya y es muy fuerte. Y también vamos a hacer una reflexión hoy día sobre la ideología de género. Y eso, en eso yo me basé en el documento que cuarto, que está aquí, un documento electrónico de un portal católico bien bueno, catholic.net. Eso es, a partir de eso entonces vamos a hacer nuestras reflexiones. Bueno, cuando hablamos de cultura, entonces, hablamos en general de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cuáles son nuestras costumbres en sociedad? Eh, Cuando hablamos de cultura no hablamos necesariamente de, no estoy pensando en personas que sepan mucho, de Tito, no, estoy hablando de nuestra vida cotidiana, cómo vivimos nuestra vida cotidiana, cómo nos relacionamos con los hermanos y cómo también nos relacionamos con la creación y el creador. Todo eso significa entonces la cultura. En el número 476 del documento de Aparecida dice que la cultura representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos mismos y con Dios. La quinta conferencia mira con empatía las distintas formas de cultura presentes en nuestro continente. Fíjense que los obispos parten con un mensaje eh, optimista, alentador. Claro, porque no podemos perder nuestra esperanza cristiana, no la podemos perder, a pesar de que el panorama no es de los mejores, por lo menos a mi juicio, en cuanto a lo que yo creo, lo que yo pienso y que vamos a compartir hoy día, pero no podemos perder la esperanza cristiana. Eh, Nuestro Señor Jesucristo llegó aquí, se hizo carne, llegó a habitar con nosotros y fue el primero que se eh, adhirió, que entró a una cultura, ¿verdad? No sé si ustedes han pensado, yo lo he pensado muchas veces, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué llegó a una cultura en esa época, en ese año? No sé, pues, ¿por qué no llegó a la cultura japonesa, por ejemplo? Podría haber sido, él sabrá. Es lo mejor que pudo haber hecho, seguro. Sí, pero es que su pueblo también podría haber sido el pueblo afgano, claro. Bueno, se sentían los elegidos. El octavo día, dice el Evangelio de Lucas, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando llegó el día de la purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones, ¿verdad? Bueno, y esto viene digamos, antiguas prácticas del pueblo judío, que están relatadas con más detalle, no lo vamos a hacer ahora, en el libro del Levítico. Había que hacer una serie de cosas. La mujer, cuando había sido madre,
recién cuando había dado a luz, entonces se consideraba que quedaba impura y tenía entonces que purificarse y hacer una serie de cosas, entre otras, ¿verdad? Derivaba y terminaba en esto. Rosita. Rosita va a hacer una pregunta y le estamos llevando el micrófono. Esta es una pregunta que me he planteado antes y que la digo ahora. ¿Se puede tomar, o sea, se puede tomar esto que acabas de leer como el bautizo de Jesús? Él llegó a una cultura, llegó al pueblo, La eso pre- se hacía. Entonces, es que cuando, por ejemplo, uno le dice a los padres que tienen que bautizar a los niños y entre otras cosas dicen, oye, Jesús se bautizó cuando era de edad. O sea, digo yo, pero es que Cuando era entonces hay grande. que entrar en una serie de O sea, explicaciones. se bautizó cuando era grande, pero no se bautizó. No, no se bautizó para nosotros, digo yo. En ese momento de grande se Claro, bautizó para claro. No, nosotros, esto es la presentación. pero se puede Esto, tomar como esto, bautismo. no, esto representa el cumplimiento de una costumbre de su pueblo. Y él como judío la cumplió. O sea, no él, pues en este caso María y José. Sí, exactamente. Pero no sé, Y la purifica. La, no, no, eso, sí. claro. La purificación de la Ah, purificación bueno, de la mujer cuando daba a luz sí. terminaba en la presentación del O primogénito. sea, Claro, exacto, otro sentido, exacto. ¿qué? Yo tengo una pequeña duda en eso, porque que los niños iban al templo al octavo día a circuncidarse, a ponerse el nombre, pero la ley decía que la madre tenía que purificarse al 40 días. Así es. Entonces, ¿estas son cosas diferentes? ¿Fue solamente el octavo? De ella como mujer. Ah, ya, bueno, gracias. Bueno, pero en todo caso, más allá de los detalles que podemos, por supuesto, profundizarlos después en casa, ¿cuál era la idea de presentar esta lectura, verdad, de Lucas? Reconocer que Dios quiso hacerse hombre, hacerse carne, hacerse uno de nosotros, en una cultura, en un momento dado específico de la historia, ¿verdad? Con la inculturación de la fe se logra unir más la fe con la vida, dicen los obispos en Aparecida, contribuyendo así a una catolicidad más plena, no solo geográfica, sino también cultural. O sea, ya nos están dando un mensaje que tenemos que preocuparnos de dónde vamos. Acuérdense que estamos en el primer año de la escuela, la misión. Esto está orientado a la misión, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos dónde nos toque ir. Claro, podemos decir, pero si vamos a estar aquí mismo en San Pedro de la Paz. Bueno, pero podemos encontrarnos con personas muy diferentes, con los distintos fenómenos que se están produciendo, ¿verdad? La migración, los hermanos venezolanos que han llegado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy conscientes de esto. Debemos observar la cultura actual con empatía, dicen los obispos. Insisten en esta visión primero positiva, optimista, con esperanza, pero también con una postura crítica para descubrir lo que en ella es fruto del pecado. La cultura tiene luces y sombras. ¿Ah? Nosotros vamos a andar en medio del trigo y de la cizaña. Nosotros mismos, no tenemos que mirar esta cosa desde la platea. Nosotros mismos somos trigo y cizaña en distintos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso no podemos desconocerlo. No podemos ir de misión así como que vamos a cumplir una tarea laboral. No, tenemos que meternos, tenemos que entrar donde nos toque llegar. Y eso significa saber con quién voy a hablar, conocerlo, conocer el contexto, conocer su costumbre, un poquito de su historia, qué sé yo. Estamos, decían por ahí, hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que no podríamos decir que estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época, ¿verdad?
Y ese cambio cultural es la verdad en medio de una verdadera tormenta. Y en ese sentido tenemos que estar conscientes de que, bueno, por algo Dios nos puso aquí hoy, en este año, en este siglo, en esta comuna de San Pedro de la Paz, ¿verdad? Siglo XXI, 2021. Es una verdadera tempestad cultural la que estamos viviendo. Y yo quiero recordar un par de imágenes, aquí van a aparecer algunas cositas que repetí del día 9 de mayo. Eh, hay muchos elementos, hay muchas cosas que están cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, la autoridad. ¿Cómo estamos acercándonos a esto que para nosotros, los que, digamos, ya tenemos algunos años, ni nos preguntábamos, simplemente la autoridad la respetamos, ¿verdad? Simplemente la respetamos. Hoy día la cosa cambia, hoy día hay que explicarlo todo. A los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Hay que explicarlo todo. No basta con decir, yo soy tu papá. No basta. En la educación, por ejemplo, es una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Claro, y digamos que esta parte para mí es muy importante, que yo estoy relacionado con el mundo de la educación, ¿verdad? Los mismos papás se hacen parte de esta cultura que estamos viviendo, donde muchas veces el niño se transforma en un pequeño dictador. Todo, exactamente, justamente, claro. Pero incluso antes de llegar, si llegamos a la violencia, pucha, ahí estamos ya, pero estamos casi para apagar la luz y irnos todo, pero antes de llegar a la violencia, o sea, ¿cómo avalamos comportamientos de nuestros hijos que en el colegio se comportan de una manera y en la casa son unos santos? Por ejemplo, pero la autoridad, ¿cómo se ha perdido la autoridad? Otros elementos que quiero compartir con ustedes de este tremendo cambio cultural que estamos viviendo. Todo partió con la Internet. Estoy hablando, no sé, muy fuertemente hace unos 25, 30 años, creo yo, no sé. O sea, Internet cambió todo, todo, toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Toda nuestra forma de vivir, Internet. Claro, el sacerdote ahí le está diciendo que los declaró marido y mujer y tienen que actualizar su estado en Facebook, ¿verdad? Em, Todas las relaciones entre las personas cambiaron gracias a esta maravilla, entre comillas, que es la Internet, ¿verdad? Que también tenemos que estar súper atentos a eso. El celular, ¿para qué decir el celular? ¿Sí? Hoy día para nosotros no es raro que el celular prácticamente pasa a ser un ídolo. El celular pasa a ser el ídolo de la cultura actual. Me gustaría leerles rápidamente una reflexión de un filósofo que a mí me gusta mucho, que está vivo, ¿verdad? Es un filósofo coreano que trabaja en Alemania, es alemán, en realidad es de origen coreano. Dice lo siguiente del smartphone. Dice lo siguiente, lo voy a leer más o menos rápido. Son 2 páginas cortitas nomás. Les pido que le pongan harta atención porque es súper interesante lo que dice. Eh, al, comple- Al comenzar su implantación, el teléfono se rodeó del aura de un poder en paridad con el destino. Se refiere al teléfono antiguo. Su timbre era como una orden que había que obedecer. En Infancia en Berlín, está citando un libro, Benjamín describe lo indefenso que se sentía ante el siniestro poder del aparato. Estoy hablando del teléfono antiguo. En aquellos tiempos el teléfono estaba colgado, despreciado y proscrito, en un rincón del fondo del corredor, entre la cesta de la ropa sucia y el gasómetro, donde las llamadas no hacían sino aumentar los sobresaltos de las viviendas berlinesas. Él trabaja en Berlín, en Alemania. Cuando llegaba, después de recorrer a tientas el oscuro tubo, apenas dueño de mí mismo, para acabar con el alboroto y arrancando los 2 auriculares que pesaban como alteras, encajando mi cabeza entre ellos, quedaba entregado a la merced de la voz que hablaba. No había nada que suavizara la autoridad inquietante con la que me asaltaba. Impotente, sentía cómo me arrebataba el conocimiento del tiempo, deber y propósito,
cómo aniquilaba mis propios pensamientos y al igual que el medium obedece a la voz que se apodera de él desde el más allá, me rendía a lo primero que me proponía el teléfono. Después dice un poquito más adelante, el teléfono que sonaba en el corredor oscuro, cuyas dos partes pesaban como mancuernas, prefiguraba el mensaje y le daba un tono inquietante. Los sonidos de las primeras llamadas telefónicas eran ruidos nocturnos. El teléfono móvil que guardamos hoy en el bolsillo del pantalón, en cambio, no tiene la gravedad del destino. Es manejable y ligero. Lo dominamos en el sentido literal de la palabra. El destino es ese poder extraño que nos inmoviliza y el mensaje, como voz del destino, nos concede poca libertad. Pero la sola movilidad del smartphone nos da una sensación de libertad. Su sonido no asusta a nadie. Nada en el teléfono móvil nos obliga a una pasividad indefensa. Nadie está a merced de la voz del otro. Los continuos toqueteos y deslizamientos sobre el smartphone son un gesto casi litúrgico que masifica la relación con el mundo. La información que no me interesa la borro en un instante. En cambio, los contenidos que me gustan puedo ampliarlos con los dedos. Tengo el mundo completamente bajo control. El mundo tiene que cumplir conmigo. El smartphone refuerza así el egocentrismo. Al tocar su pantalla, someto el mundo a mis necesidades. El mundo parece estar digitalmente a mi entera disposición. Pues uno puede seguir porque es muy interesante. Otro elemento más que apunta a un elemento más general que yo creo que va a ser transversal a todo lo que conversemos hoy día, que es la satisfacción de mis gustos y de mis placeres, porque yo soy el centro del mundo. El celular es un ejemplo más nomás, digamos, un ejemplo más, ¿verdad? Eh, Ahí está, nos hemos convertido en una sociedad donde nos importa más la imagen que, que lo real, ¿sí? Esta foto y esta foto es re antigua, esta foto debe tener unos 10 años más o menos. Es por un concierto que no me acuerdo qué grupo era en Estados Unidos. Afortunadamente todavía hay gente que se dedica a ver, todavía hay gente que se dedica a mirar, todavía. La abuelita, la abuelita. Esta foto, como se dice hoy día, yo no soy muy computina, pero esta foto se viralizó, porque es que es muy gráfica, nos debería hacer pensar. Todo el mundo preocupado de la foto, de la imagen, que después no va a ver nunca, o casi nunca. Solamente una persona, ¿verdad?, dedicada a mirar, a disfrutar y a escuchar, justamente, justamente. Otro elemento que está muy presente en la cultura actual es una cierta tendencia que yo he leído, que yo he visto, que yo he vivido en mi rol de un papá común y corriente, de un apoderado común y corriente, de un amigo de amigos común y corriente, porque vivimos en una sociedad, ¿verdad?, donde las nuevas generaciones ponen por delante las sensaciones eh, en vez de el pensamiento, en vez de las convicciones. Yo no estoy diciendo, por supuesto, no estoy hablando en contra de las sensaciones ni de los sentimientos, evidentemente, porque los tenemos, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos y tenemos que... Sí, no estoy hablando en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que ahora todo funciona en base a las sensaciones, sentimientos, y resulta que no le podemos subir un decibel la voz a un niño que se pone a llorar, o una niña. Eh, y ahí nosotros los mayores, papás, tíos, abuelos, somos responsables. Somos responsables de criar niños, jóvenes y adolescentes de cristal. Eh,
Uno lo ve, por ejemplo, en la educación, en una sala de clase, gente grande incluso, que no es capaz de poner sobre la mesa fundamentos, razonamientos, solamente el sentimiento, que esto me gusta, no me gusta, que me hace sentir bien, que me cae mal, que me cae bien. A mí muchas cosas no me gustan, efectivamente. Si, yo no, insisto que no estoy hablando en contra de eso. Eh, pero otra cosa es cómo me muevo yo por la vida. Y por eso estamos los mayores, que tenemos una palabra que decir. Otro elemento también, muy, muy importante, otro elemento, la sobrevaloración de los derechos fundamentales y personales. Y si es que aceptamos que son derechos, yo no puedo entender que matar a un niño sea un derecho, pero el cambio ha sido tan, tan rápido, yo creo, a ver, no sé, yo haciendo memoria, qué sé yo, no sé, el año 90, el año 95, podríamos decir, no sé, como por ahí por el 2000, empezó toda una tendencia, toda, incluso hasta en el lenguaje, ¿verdad? Con el feminismo radical, de que la mujer tiene el derecho al aborto libre. Por ejemplo, por poner solamente un caso, un ejemplo. Otro elemento que vemos mucho, ¿verdad? Mucho. No sé si han escuchado hablar del término de los perrijos. Ahí tenemos un perrijo, ¿verdad? Es una situación súper triste. Claro, yo miro esa foto y me da risa, pero es una situación súper triste, porque los jóvenes están volcando sus, eh, están volcando su capacidad de amor en los animales. Están humanizando a los animales. Y después, bueno, vienen todos los problemas que tenemos con esto del problema demográfico, qué sé yo, de la natalidad y de la ISAPRE y de nos vamos a convertir en un país de puros viejos y cómo vamos a soportar para las pensiones y todas esas cosas, porque es un tema aparte. Pero esto va contra la idea de Dios para el ser humano. Esto no es tan trivial como parece, porque uno mira esa foto y lo primero, pucha, uno le da risa, pero esto es un poquito más profundo. Todas estas cosas que yo he compartido con ustedes, basado en documentos de Aparecida y otras cosas, van en contra del plan de Dios. Ese es el tema que hay de fondo. Estamos viviendo, a propósito de esto de los derechos individuales y de la exacerbación de mis gustos, de lo que yo quiero, de lo que quiero hacer, de lo que me place, estamos viviendo un relativismo que nos aplasta, que es tan fuerte, tan potente, que al que se le ocurre decir una palabra en contra queda absolutamente excluido, digámoslo así, queda excluido del ciberespacio. Con esto de las redes sociales, ¿verdad? Las funas y todas esas cosas, no tenemos la opción siquiera de discrepar, de disentir, de decir una palabra en contrario del pensamiento reinante, ¿verdad? Eh, hay un pensador que a mí me gusta mucho, es un escritor, Gilbert Chesterton, un inglés. Es bien interesante la vida de este caballero. Él es un converso, él era anglicano y se convirtió al catolicismo. Y es súper interesante, muchas cosas que él plantea. Y este párrafo yo creo que le viene muy bien a lo que estamos conversando acá. Pronto estaremos en un mundo en que un hombre podrá ser abuchado por decir 2 y 2 son 4, en el que se alzarán furiosos gritos partidistas contra cualquiera que diga que las vacas tienen cuernos, en que se perseguirá la herejía de afirmar que un triángulo es una figura de 3 lados, y en el que se colgará a un hombre por enloquecer a la turba con la noticia de que el pasto es verde. Lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. No, ya no estamos cerquita, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. El Papa Benedicto XVI reflexionó mucho en torno a este tema. En la misa que ya está bueno, a horas de ser elegido Papa en el año 2005, en la homilía él decía lo siguiente: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? Ojo, 2005. El cambio ha sido pero tremendo en estos últimos 20 años. Esto que dijo el Papa, yo creo que lo podemos multiplicar por 1000, por 100. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios?
cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas de pensamiento. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, nueva era, del agnosticismo al sincretismo. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Nos dejan fuera, nos excluyen. Somos unos retrógrados, somos unos cavernícolas, ¿verdad? Anticuados, por decirlo elegantemente, por decirlo elegantemente. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. 20 años atrás. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, ese término lo acuñó él, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Pensemos en nuestros niños, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos. Ahí tenemos algo que hacer. El documento aparecía en el 480, dice entonces, digamos, decía, recordemos que estamos hablando de hace 18 años de este documento. Compete a la Iglesia denunciar claramente estos modelos antropológicos incompatibles con la naturaleza y dignidad del hombre. Entonces, creo que vale la pena, estoy mirando la hora porque ahora me toca a mí, siempre me urjo porque le trato de indicar a la persona que habla que tiene que parar un ratito. Eh, será muy útil que reflexionemos en torno a algunos elementos, muy rápidamente, por supuesto, de la antropología cristiana. La antropología cristiana, ¿verdad? El estudio del hombre. ¿Qué es el hombre? Las preguntas del conserje. No se les olvide. Las preguntas del conserje, ¿verdad? Eh, a ver, yo quiero compartir en términos muy generales nomás y muy sencillos, seis elementos fundamentales de la antropología cristiana. El primero, creo yo, el más evidente, de donde parte todo. Somos criaturas, ¿verdad? Y como criaturas entonces nos debemos al Creador. No somos autosuficientes, al revés de lo que nos quiere decir el mundo hoy. El mundo hoy, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere tomar a Dios y dejarlo de lado. Cuántas personas no viven su vida con la frase que supongo que conoceremos, la frase de Nietzsche, este filósofo alemán? Dios ha muerto. Él dijo, Dios ha muerto. ¿Qué quería decir con que Dios ha muerto? Con que la sociedad ya lo dejó de lado, que somos tan capaces de hacer todo y ese espíritu de autosuficiencia se infla cada vez más en la medida que vamos teniendo mayor cantidad de adelantos científicos, porque nos creemos que podemos hacer todo. Somos criaturas y por lo tanto nos debemos a nuestro Creador. Fuimos creados como unión consustancial entre cuerpo y alma. Somos una integridad entre cuerpo y alma, ¿verdad? Somos personas humanas. Somos personas humanas. Yo recuerdo siempre cuando era chico, de repente uno veía la tele o escuchaba de repente algún sacerdote, algún obispo, yo escuchaba hablar de persona humana y yo decía, persona humana, decía yo, persona humana, va a haber persona animal, va a haber persona animal. No, hay otras personas que son los ángeles y que es Dios. También son personas, ¿verdad? Nosotros somos personas humanas que somos una integridad entre cuerpo y alma. Tenemos que cuidar el alma y también tenemos que cuidar el cuerpo, a diferencia de algunas herejías que había por ahí en el comienzo del cristianismo, ¿verdad? Que querían prácticamente quemar el cuerpo. No, no. Si Dios nos creó con cuerpo, el cuerpo entonces parte bien, parte bueno. Otra cosa después cómo nos vamos derivando, ¿verdad? El 13 también, muy importante en los tiempos actuales. Fuimos creados como hombre y mujer. Somos seres sexuados. Recordemos lo que decía Juan Francisco hace 15 días, ¿verdad?
Fue súper interesante lo que él compartió con nosotros. A mí me quedó dando vuelta un concepto que él compartía y él decía, a través de la unión sexual, eh, damos cuenta de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una cosa que incluso provoca un poco. Pero claro, si Dios nos creó así, por amor nos creó así para que nosotros nos entregáramos, ¿verdad? En la unión esponsal. Fuimos creados hombre y mujer. Fuimos creados también a imagen y semejanza de Dios en cuanto al dominio que debemos tener, al dominio y al cuidado que debemos tener sobre la naturaleza, en cuanto a las relaciones que tenemos entre nosotros. Dios es el ejemplo perfecto de relación de amor. Bueno, a eso estamos invitados. Nos queda grande, nos queda infinito, pero tenemos que intentarlo con la gracia de Dios, no por nuestras capacidades. En nosotros existe la realidad del pecado también. Esa es otra idea fundamental de la antropología humana. También, hoy día, no sé si se han fijado, es mala onda hablar del pecado hoy día. Hablar del pecado, hablar de la muerte, hablar del diablo, a los niños, ¿cómo se te ocurre? Estás loco. Hay que hablar del diablo, hay que hablar del pecado porque es una realidad presente. Y el diablo tampoco es una energía y una cosa así como rara. También es una persona. El diablo es una persona. Y es extremadamente más inteligente que nosotros. Con el diablo no se negocia, con el diablo no se juega. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Y el número 6, ¿verdad? A propósito de la esperanza cristiana, hemos recibido el regalo absolutamente inmerecido de la redención, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesucristo. Si pensamos en estas 6 ideas, ¿verdad? Todas las cosas, o prácticamente todas las cosas del mundo moderno van en contra de esto. Por eso que es bueno, creo yo, que tengamos conciencia de esto. Perdón, Enrique. Yo le agregaría sola cosa a eso, y que está relacionado, bueno, ya lo mencionaste un poco, pero yo creo que es bueno hacer el punto, que es que además fuimos creados para vivir en comunión, no solamente con Dios, sino que entre nosotros mismos. Sí, correcto. Entonces, ya lo mencionaste, pero es un punto súper Es importante muy bueno, desde es la muy bueno antropología, destacarlo. porque, exacto, Es muy porque bueno no fuimos destacarlo. creados para vivir solos y solamente en comunión con Dios, sino que para Exacto, entre nosotros vivir. exacto. Y por lo mismo se da este punto 3 de fuimos creados hombre y mujer. O sea, primero, de acuerdo, ¿cierto? A lo que está en el Génesis, se creó primero el hombre, Sí, ¿cierto? no, por Y supuesto. ahí mismo Dios dijo, oye, se dio cuenta, podríamos decir, ¿cierto? Que se dio cuenta que no es bueno que esté solo, es Exactamente, justamente. exactamente. No, por supuesto. Y, y Eh, hoy día desde la sociedad, como le dices tú, también una de las cosas que va en contra, porque se hace una apología desde, por ejemplo, feminismo extremo a prácticamente a minimizar al hombre, Así es, y también desde la sociedad misma al individualismo, al vivir solo y que yo puedo vivir solo, y inclusive sin Dios. así es. Sí, sí, Igual pasa a ser una necesidad el estar en comunidad. por O sea, supuesto. es algo superior a nuestra fuerza, es algo eh, Porque fuimos, como un deseo, como, no sé, una porque necesidad fuimos creados para de eso. estar con el otro, con la otra persona, Porque fuimos en creados para eso. comunidad. Porque fuimos creados para eso, justamente. Eh, entonces, a ver, eh, vamos a dar un salto breve, pequeño, al documento de Puebla, la tercera conferencia episcopal latinoamericana en Puebla, año 1979. En el 306 dice lo siguiente: la Iglesia tiene el derecho y el deber de anunciar a todos los pueblos la visión cristiana de la persona humana, pues la necesita para iluminar el sentido de la vida. Ya en esa época estaban apareciendo digamos, estos elementos socioculturales que empezaban de a poquito a alejar al hombre de Dios. Con una visión clara sobre la dignidad del hombre, se quiere rectificar tantas visiones inadecuadas que se propagan en nuestro continente. En primer lugar, son 4 o 5 visiones que los obispos en esa conferencia nos alertan. La visión determinista,
Esto yo diría que es más o menos es como el embrión de la nueva era, de la New Age. El hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. En esta visión determinista no le cabe otra actitud que colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas. O sea, hacernos uno con el universo. Somos un engranaje, somos un, no sé, un perno, un tornillo de esta gran maquinaria que es el universo. Y más nos vale estar en buena sintonía con los planetas porque si no nos va a ir mal. Esa es la visión determinista, que ya en esa época se vislumbraba. Otra visión también equivocada del ser humano que presentan y alertan los obispos en ese encuentro, en el 310. Visión psicologista. Visión, según su expresión más radical, se nos presenta la persona como víctima del instinto, de los instintos más fundamentales, partiendo por el instinto erótico, ¿verdad? O como un simple mecanismo de respuesta a estímulos, como un perrito, como un animal, como, no sé, como, ¿verdad? Que funciona por estímulos, con comida, con qué sé yo. Se sigue, exactamente, pero se sigue la moda que me gusta. Yo quiero estar bien y quiero recibir estímulos que me hacen sentirme bien, ¿verdad? Visión psicologista. Visiones economicistas también. Aquí hay tres visiones economicistas. La primera, en el número 311, la visión consumista, más presente que nunca, ¿verdad? Todo se fabrica y se vende en nombre de los valores del tener, del poder y del placer como un sinónimo de felicidad. Otra visión economista, la individualista. El liberalismo económico nos presenta una visión individualista del hombre. Según ella, la dignidad de la persona consiste en la eficacia económica, en el poder adquisitivo, digámoslo así, ¿verdad? Y en la libertad individual. Yo soy libre en la medida que me puedo comprar mis cosas, que tengo un auto, que voy por donde quiero, que no le pido permiso a nadie, que hago lo que se me ocurre, porque tengo plata para pegar. La eficiencia económica. Ahora nos vamos al otro extremo. La visión colectivista, también muy presente en América Latina. Este es el contexto de América Latina, ¿verdad? Estamos trabajando en base a estos documentos. El marxismo sustituye la visión individualista por una colectivista. La persona está constituida por su existencia social. Recibe sus normas de comportamiento únicamente de quienes son los iluminados, son los responsables del cambio de las estructuras sociopolíticas económicas, ¿verdad? La lucha de clases, la dictadura del proletariado, ¿verdad? Todas esas cosas. Fíjense que estas tres visiones son bien distintas, sobre todo las individualistas como colectivistas, son opuestas, pero todas tienen una raíz idealista, una raíz economicista, ¿verdad? Porque el marxismo es una filosofía materialista. El liberalismo económico también, al final. Lo que importa ahí es tener la plata, disponer de la plata, ¿verdad? Y finalmente una visión cientista, que ya en el año 1979, yo insisto mucho en el año, en la fecha, ya los obispos estaban preocupados. Solo se reconoce como verdad lo que la ciencia puede demostrar. En nombre de la ciencia, todo se justifica, incluso lo que constituye una ofensa para la dignidad humana. No importa la dignidad humana, hagámoslo lo que eso. Lo que importa es avanzar en los descubrimientos científicos, ¿verdad? Bueno, y a propósito de la ciencia, yo creo que también es bueno que nos detengamos un poquito y preguntarnos, ¿qué es la ciencia? Porque claro, uno escucha mucho en la tele, qué sé yo, en los medios de comunicación, seguramente habrán escuchado, no, esto, y las personas lo dicen así como con cara de que saben. No, esto está demostrado científicamente. Eh, uno le preguntaría, ¿dónde está demostrado? Cuando les toque hablar con algún fanático de la ciencia, ¿dónde? ¿Dónde está demostrado? No va a saber. ¿Qué es la ciencia? Un pequeño paréntesis nomás, chiquitito. La ciencia es un método ordenado de estudiar algo. Es un método ordenado y me falta un detalle súper importante, comprobable.
Es un método ordenado y comprobable de estudiar algo. A eso se le llama método científico, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer es observar, después tiene que plantear una hipótesis, que es una explicación preliminar de lo que observó, y después uno tiene que comprobar la hipótesis. Si se comprueba la hipótesis, entonces la hipótesis se valida. Y de ahí para adelante me permite explicar otras cosas. Eso es la ciencia, ¿verdad? La ciencia es muy hermosa, es muy bonita, la ciencia es preciosa, me permite entender muchos procesos, muchos fenómenos, pero es absolutamente limitada. Por el contrario de lo que escuchamos en la tele, en los medios de comunicación, de que si la ciencia lo dice, entonces ahí vamos de frente como borregos. No, la ciencia es súper limitada. La ciencia es limitadísima frente a la filosofía, por ejemplo. Y mucho más limitada es frente a la teología. La ciencia sin Dios, hay una infinidad de científicos que son creyentes. Es un mito, es una mentira. Es una mentira que los científicos son ateos. No es cierto. El otro día estuve revisando, estaba leyendo otra cosa, estaba revisando una lista de los últimos 100 premios Nobel. No me acuerdo exactamente el número, pero la inmensa mayoría, 60 o 70, son creyentes en química, en física, en bioquímica, qué sé yo. No es cierto la idea que nos quieren meter de que la ciencia, y aquí viene la otra pregunta, ¿verdad? De que la ciencia es enemiga de la fe. No, para nada. La ciencia no es enemiga de la fe, ¿verdad? Y permítanme en esta parte entonces leerles una frase que es como empieza una encíclica, ¿verdad? De Juan Pablo II, la Fides et Ratio, fe y razón. Si pueden, en algún momento, léanla, porque es preciosa para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo parte esta encíclica? Parte de la siguiente manera. La fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Si queremos dejar de lado, si dejamos de lado a Dios, nunca nos vamos a poder conocer a nosotros mismos, porque venimos de Dios y vamos hacia Dios. Fides et Ratio, una carta del Papa Juan Pablo II, preciosa, que habla sobre la compatibilidad, la complementariedad de la fe y la razón. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño arito cortito? Yo voy, me tomo un café un poquito y volvemos 5 minutos, no más. Sí, pues. 100. Hay unos doctores que son famosos que están ahí, ¿o no? Ese, claro. Es muy bueno. 5 minutitos, hermanos, del Zoom y volvemos. Enrique. Estamos regresando, estamos volviendo, hermanos, los que están conectados por el Zoom. Muchas gracias, Tania, por la recomendación del libro, lo que leí, súper interesante. Muchas gracias. Ya. Seguimos. Entonces, sí. Volvemos, cerramos este paréntesis con el documento de Puebla y volvemos al documento de Aparecida. Una palabra también importante sobre la educación en este ambiente cultural, este cambio cultural tan grande que
estamos viviendo no podemos dejar de lado la educación, en todos los niveles. En el 483 dice que ante las dificultades que encontramos al respecto en varios países, queremos empeñarnos en la formación religiosa de los fieles que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal. Este problema está más agudo hoy día. ¿Cómo sufren los profesores de religión de colegios que no son católicos y los de católicos también? Procurando acompañarlos también a través de otras instancias formativas en nuestras parroquias y diócesis. Tenemos que salir a buscar a los niños que no tienen religión en sus colegios, ofrecerles la catequesis, caer mal a lo mejor, o que nos cierren una puerta, pero tenemos que salir. En el 485 hablan también de la pastoral de la comunicación social, otro tema fundamental. En nuestro siglo tan influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, o sea, en todos los niveles, no pueden prescindir de esos medios. Y a propósito de eso, los obispos de Aparecida hacen referencia a una parte del texto del Evangelio de Mateo, capítulo 10. Así pues, dice, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día. Y lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. Los techos hoy en día son las plataformas digitales. Y también quiero recordar un proceso que vivimos aquí en nuestra iglesia de Concepción. Eh, eh, lo recordarán, ¿verdad? El sínodo que vivimos el año 2000, del 2013 al 2016. En ese momento, don Fernando Chomalí, que era nuestro arzobispo, nos dejó un documento que son las indicaciones post-sinodales. Nos dio varias tareas y la tarea número 4 se refería a los medios de comunicación digitales. Y la primera tarea era informar siempre de manera visible y creativa las actividades que se realizan al interior de la comunidad a través de afiches impresos, páginas web actualizadas y redes sociales. La segunda, generar una pastoral de las comunicaciones en cada comunidad eclesial de tal forma que la vida pastoral se desarrolle no solo en sus fronteras físicas, sino que también se proyecte las redes que hoy que se proyecten también a las redes sociales. Y la número 3, introducir en todas las instancias de formación de la arquidiócesis cursos de formación en el área de comunicación. A ese nivel de importancia, entonces, llegó este tema en su momento cuando tuvimos el sínodo aquí en Concepción. Habrá que buscar a las mejores personas, los que sepan más, los que tengan más habilidades, qué sé yo, pero no podemos, ninguno podemos quedarnos al margen de esto. Si somos malos para la computación, algo podremos hacer, apostaremos en algo, pero tiene que estar, ¿sí? Nuevos areópagos y centros de decisión. Déjenme compartir una lectura de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El Areópago era un lugar de Atenas donde se reunían los atenienses a conversar, a dialogar, a reflexionar, y estaban todas las figuras de todos los dioses que tenían ellos. Y había uno que decía al Dios desconocido. Y de ahí se tomó Pablo, porque era... claro, exactamente, tenía Vinter ya. Los jóvenes no nos entenderían. Tenía Vinter ya. Entonces de ahí se agarró Pablo y dijo, les vengo a hablar del Dios desconocido. La lectura es la siguiente. En el Areópago, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así. Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar en esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en él.
el que es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas, como si necesitase algo, porque Él da vida y aliento a todo y a todos. De uno solo formó toda, sí, de un solo principio, falta aquí. De un solo principio formó toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra. Bueno, la lectura sigue, pero este término, este concepto que proponen aquí los obispos en Aparecida, nuevos areópagos, tenemos que estar dispuestos a ir a estos nuevos areópagos, ¿verdad? Al mundo de la ciencia, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que no nos quieran convencer de que no podemos hablar de Dios en un ambiente científico, o en un ambiente artístico, o en un ambiente teatral, o en un ambiente de música. No, no hay nada donde nosotros no podamos hablar. Nuevos areópagos, donde el Señor nos mande. En el 491 Aparecida dice: queremos felicitar e incentivar a todos los discípulos y misioneros de Jesucristo, que con su presencia ética coherente, no es nada de fácil eso, con su presencia ética coherente, siguen sembrando los valores evangélicos en los ambientes donde tradicionalmente se hace cultura y en los nuevos areópagos, el mundo de las comunicaciones, la promoción de la mujer, los niños, la protección de la naturaleza y el vastísimo areópago de la cultura, de la experimentación científica, de las relaciones internacionales. La OEA hoy día, por ejemplo. En el 492 dice: una tarea de gran importancia es la formación de personas que estén en los niveles de decisión. Para eso debemos emplear esfuerzo y creatividad en la evangelización de empresarios, políticos, que están muy de buen prestigio hoy día, ¿verdad? Y formadores de opinión en el mundo del trabajo, dirigentes sindicales, dirigentes comunitarios en general. Convocamos, en el 498 dice: convocamos a nuestras universidades católicas para que sean cada vez más lugar de producción del diálogo entre fe y razón y del pensamiento católico. Hoy día, eh, diría yo, en Latinoamérica, principalmente en el mundo, en Europa, en el primer mundo, eh, hablar de Dios es casi suicidarse, ¿verdad? Todo apunta a que en el mundo del pensamiento, de la cultura, de la reflexión, ¿verdad? De la educación superior, no puede estar Dios, no puede estar Dios. Dios lo están dejando afuera. Tenemos que ser valientes y en nuestras universidades, ¿verdad?, promover el diálogo fe y razón. No nos podemos olvidar que las universidades, el inicio de las universidades, se lo debemos a nuestra fe católica, en los ministerios. Hay toda una parte cultural, histórica, que eran los monjes, eran los que sabían leer, qué sé yo, y así se fue desarrollando, ¿verdad? La universidad tiene el origen en el catolicismo, en la época medieval. No nos podemos olvidar de eso. También la presencia en la vida pública. Vuelvo a recordar a don Fernando Chomalí también. Él normalmente, yo recuerdo que aquí él hacía reuniones con los políticos cuando estábamos en época de elecciones, se juntaba con ellos, qué sé yo, no sé si después cumplían lo que decían, pero por lo menos intentarlo, ¿verdad? Sí, por favor. Diálogo, creo que se llama Diálogo, sí, donde invitaba a distintos, sí, exactamente. Eso hay que hacer. Hay una notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Se perciben señales de preocupación, dicen los obispos. La concepción del ser humano, hombre y mujer, ojo, agresiones a la vida, exclusión social, relativismo ético, todo da igual, lo que importa es que me guste. Un ser humano en la práctica cerrado a Dios y al otro, como decía Enrique hace un ratito. Existen fuertes poderes que pretenden rechazar toda presencia y contribución de la Iglesia en la vida pública de las naciones. Nos quieren confinar a nuestros templos.
quieren que hagamos nuestras cosas en nuestros templos. La pastoral urbana también, a propósito de la ciudad. En el 514 reflexionan de la siguiente manera. Dice, Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. ¿Lluvia? Exacto, exacto. Dios vive en medio de la lluvia, hermanos. También, también. Para que los habitantes de los centros urbanos y sus periferias puedan encontrar en Cristo la plenitud de la vida, los agentes de pastoral se deben esforzar, ojo con esto lo dijo el Papa Francisco después, insistió en esto, en desarrollar un estilo pastoral adecuado a la realidad urbana, con atención especial al lenguaje, estructuras y prácticas pastorales, así como también, incluso, fíjense lo que mencionan ahí, algo tan doméstico como los horarios, estar disponibles para poder ir en busca de quienes no pueden venir. Hoy día, por ejemplo, tenemos otras realidades, la realidad de hermanos que son del espectro autista, los hermanos TEA, también. Tenemos que intentarlo, tenemos que formarnos, tenemos que llegar a ellos con la catequesis, con los sacramentos, tantas cosas. No tenemos que quedarnos sentados arreglados en los salones de nuestra parroquia. No, tenemos que ir, tenemos que salir. En este contexto cultural que estamos viviendo hay dos fenómenos que son muy potentes, muy fuertes y que son de mucha actualidad, ¿verdad? Que vamos a reflexionar ahora brevemente, por supuesto. La nueva era y la ideología de género, que son, a ver, yo diría, me atrevería a decir que son dos armas del demonio, porque el demonio es sutil, es inteligente, ¿verdad? Es diplomático, hace como que las cosas que son no son y las que no son son. Todo lo cambia, todo lo enreda. Y como es mucho más inteligente que nosotros, caemos. Caemos. Justamente, tal cual, tal cual. Partiendo con una definición de un diccionario, hay una serie de diccionarios bien interesantes de la editorial Brujo Divino. El diccionario de la Nueva Era dice que según sus partidarios, eh, gracias a una toma de conciencia más intensa de la presencia divina en uno mismo y en todas las cosas, el hombre, el ser humano, por supuesto, se transformará profundamente y logrará fundirse con todo y con el todo universal. Todos somos Dios, en el fondo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Todos somos Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto, por ejemplo, de la meditación trascendental? Si uno en Google busca meditación, el 99% se refiere a meditación trascendental. Como que en el fondo nos han quitado a los cristianos, no solo a los católicos, a los cristianos, nos han quitado el concepto de la meditación, pero lo han cambiado. Pues, la meditación trascendental, ¿a qué se refiere? A que tenemos que llegar a nuestro interior para poder descubrir nuestra divinidad. O sea, exactamente, para descubrir que nosotros tenemos divinidad en nosotros mismos, no para encontrarnos con Cristo. ¿Perdón? Ahí está el documento que les mencioné al comienzo. Jesucristo, portador del agua de la vida, es un documento pontificio que nos entrega una reflexión cristiana sobre la nueva era. Yo tengo esta versión, ¿verdad? No es muy grande, así que también los invito a que lo puedan buscar. No sé si han escuchado hablar de la era de Acuario. Cada era astrológica, dice en el punto 7.2, cada era astrológica de unos 2146 años recibe el nombre de uno de los signos del zodiaco. La actual era de Piscis, ahora estamos casi diríamos como terminando la era de Piscis, está a punto de acabar y se instaurará la era de Acuario. Cada era tiene sus propias energías cósmicas. La energía de Piscis ha hecho de ella una era de guerras y conflictos. No es casualidad que esta era la asocian al cristianismo, ¿verdad? Entonces hacen una relación entre el cristianismo, desde el año 0, cuando nace Cristo, hasta más o menos el año 2000,
con todos los conflictos bélicos, con todo el sufrimiento, con todas las muertes, con todas las guerras mundiales, bombas atómicas, ¿verdad?, que ha habido en el mundo. Pero Acuario está destinada a ser una era de armonía, justicia, paz, unidad. Aquí tenemos que decir Om, ¿verdad? Algunos ven en la era Aries, otra era, la anterior, la época de la religión judía, en Piscis la era del cristianismo y en Acuario la era de la religión universal, ¿verdad? Más o menos 2000, 2000 y 2000 años. Más o menos 2000 años, pensando en que me parece que Abraham apareció como en el 1800, creo, por ahí, antes de Cristo. Pensemos en 2000 años. Esos 2000 años antes de Cristo, la era de Aries. Los 2000 años que estamos terminando ahora, la era de Piscis. Y los 2000 años que están partiendo ahora, porque según los adeptos a la nueva era estamos con una transición, estarían partiendo los próximos 2000 años de la era de Acuario, ¿verdad? Agenda 20, sí, exactamente, ¿verdad? Que sería la era de Acuario, que es pura paz y armonía. Paz y armonía, ¿sí? En el punto 3.5, el documento reflexiona de la siguiente manera. En la literatura New Age o Nueva Era abunda la convicción de que no existe un ser divino afuera, ni mucho menos personal, o sea, absolutamente anticristiano, o que sea de alguna manera distinto del resto de la realidad. Se profesa la creencia en el Dios interior. Para la nueva era, nuestro problema de nosotros, los cristianos, ¿verdad?, consiste en la incapacidad de reconocer nuestra propia divinidad. Una incapacidad que puede superarse con la ayuda de un guía, por supuesto, un gurú, ¿verdad? Y usando toda una serie de técnicas para liberar nuestro potencial divino escondido. O sea, entrar a nuestro interior no es para encontrarme con Cristo, como dice San Agustín. No, es para encontrarme conmigo mismo. Ahí hay una diferencia, pero brutal, brutal. Y estos mensajes nos están llegando todo el día y no nos damos cuenta. Y lo más divertido que esta gente cita a los santos. La Virgen, claro, porque es una mezcolanza de cosas, una ensalada de cosas. Entre muchas técnicas, por supuesto, uno podría hablar un par de horas enteras de esto, pero solamente seguramente algunas palabras las conocemos, algunas técnicas, ¿verdad?, que utiliza la nueva era. El channeling o canalización, ¿verdad? Hay personas que supuestamente son capaces de comunicarnos con seres de otras dimensiones. Flores de Bach, piramidología, yoga, Reiki, Cábala, ecologismo, control mental, meditación trascendental, ahí está. Terapias de vidas pasadas, ocultismo, chamanismo, angelología. Ahí también hay otra tremenda mentira, porque los ángeles forman parte de nuestra fe, pero esos ángeles son, pero nada que ver con la revelación. Exacto. La astrología, ¿para qué decir? ¿Verdad? Entonces son muchas técnicas, son muchos procedimientos que supuestamente nos van a permitir encontrarnos con nuestro yo y descubrir que soy Dios. Yo encuentro que el yoga ha venido a un poquito a los cristianos, porque los cristianos piensan que el yoga no tiene nada dañino, que es solo concentración, que mire que son ejercicios tan lindísimos, y resulta que cuando ellos repiten ese ejercicio, la respiración y todo, están nombrando demonio, o sea, dioses hindúes, montones de dioses hindúes al hacer esas posiciones tan lindísimas, y deberían informarse un poquito. Cada postura es una invocación a un... Sí, porque son tan inocentes, tan pequeños, que me dan pena, porque si estudiaran un poquito en lo que se meten, y yo creo que hicieran ejercicios normales nomás, así de educación física. Es muy bueno hacer ejercicio, eso sí. Bicicleta. Bueno, la nueva era es se dice que es incluso es difícil definirla a la nueva era, porque no es que sea una secta, porque no es que se junten en alguna parte, en un país, en el mundo, que tengan alguna sede, no. Es una mezcolanza de cosas, es un sincretismo, es decir, van sacando elementos de distintas religiones, de distintas filosofías, ¿verdad?
lo que lo que a mí me sirva. Ahí está el punto y por eso es tan peligroso, porque es lo que a mí me guste, lo que a mí me sirve. Yo voy tomando elementos del cristianismo, claro, como decíamos, ¿verdad? Se cita a los santos, se cita a la Virgen, qué sé yo, pero la verdad que es una mezcolanza al modo de un supermercado espiritual. Uno toma lo que quiere, uno toma lo que quiere y olvidémonos de hablar de pecado en la nueva era. No hay pecado. No hay pecado. Y de nuevo, no se olviden de los elementos de la antropología que yo presenté acá. Nosotros tenemos una realidad de pecado, no podemos desconocerlo. ¿Qué hace la nueva era? No, tú eres un ser de luz, tú eres un ser armonioso. ¿Cómo se te ocurre estar? O sea, todo va en contra de lo que es el ser humano, todo va en contra de la antropología. Un par de palabras para empezar ya a cerrar, un par de palabras de la ideología de género, sobre la ideología de género. Em, quienes promueven este pensamiento, no, si digo filosofía le queda muy grande, em, intentan, intentan decir que no existe la ideología. Lo mismo que hace el diablo. El diablo intenta convencernos de que el mal y el pecado no existen. Em, la ideología de género sostiene que las diferencias entre hombre y mujer no corresponden a una naturaleza fija, dada, recibida, sino que son construcciones culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a cada sexo. Yo soy hombre porque me dijeron que era hombre. Lili es mujer porque le dijeron que era mujer, ¿verdad? Eh, el, correcto, justamente. Eso estamos viviendo. Y tenemos que estar atentos a eso, no lo podemos desconocer. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser papa, reflexionó también con respecto a esto. Él decía que con el ateísmo, aquí hace un pequeño análisis cronológico. Es súper interesante esto también. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, esto tiene que haber sido más o menos como en torno al año 2000, más o menos. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo, que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Yo puedo ser lo que quiera, ¿verdad? Puedo ser lo que se me ocurra. Yo, gatito, puedo ser un tremendo león. Sí, pues no importa, si es lo que yo me veo, me siento así. Por lo tanto, soy un león. El problema va a ser cuando se enfrente a un león de verdad. Micrófono. Yo vi un ejemplo de un boxeador, ¿Ya? un varón boxeador que nunca pudo ganar en una pelea. Entonces su opción fue cambiarse de Ah, género y pelear con mujeres. Entonces así le podía ganar a todas. exactamente. Hay muchos casos así en el mundo y en Latinoamérica. No hay que ir tan lejos. En Latinoamérica, en Chile, en Argentina. Sí, claro. Exactamente. El Papa Francisco nos decía también en el año 2023 que la ideología de género es hoy una de las colonizaciones ideológicas. Él acuña este término, esta idea, una colonización ideológica, de las más peligrosas porque difumina las diferencias y el valor de hombres y mujeres. Difuminar, hacer como menos claro, como más nebuloso, ¿verdad? De a poquito esas diferencias se van eliminando. Sutilmente primero,
hasta llegar a que no hay diferencia. Todos somos exactamente iguales. De nuevo, ataque a la antropología cristiana. Yo creo que es de especial importancia esta reflexión del Papa Francisco. ¿Por qué lo digo? Bueno, del Papa Benedicto también, evidentemente, pero ¿por qué digo que es de especial importancia la del Papa Francisco? Porque el Papa Francisco fue particularmente respetuoso con los homosexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que atacar al pecado, no al pecador. Nosotros como, nosotros como cristianos no tenemos que llenarnos de odio e ir a atacar a la persona, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. A eso me refiero cuando digo que el Papa muchas veces le preguntaron, me acuerdo en un viaje una vez, y estaba en el avión, cuando lo entrevistaban en el avión, le preguntaron, me acuerdo que llevaba poquito de su papado, y él dice, pero ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Pero la homosexualidad, la práctica homosexual es un pecado. En otra entrevista dijo, no, no es un delito, pero es un pecado, eso ya queda en el ámbito personal. Pero hay que hablar claro. Pero eso no significa ofender, maltratar a la persona homosexual. De hecho, lo dice el catecismo. ¿Eh? Nuestro catecismo de la Iglesia Católica dice, no me acuerdo el número, dice que debemos tratar con respeto a las personas homosexuales. Y después en el siguiente número dice, pero la práctica homosexual es un pecado. La ideología de género, entonces, en cuatro claves. La ideología de género hace muchas cosas, pero se caracteriza porque es experta en manipular el lenguaje. Experta. También a nivel mundial, Latinoamérica no se escapa de eso. Hay adoctrinamiento escolar en los más pequeñitos. Eh, la ideología de género quiere instaurar la idea de que yo soy lo que siento ser, yendo en contra de la realidad, yendo en contra de la verdad. Y es absolutamente totalitaria porque no hay ni una posibilidad de discrepar, ni una. Hay muchos casos, digamos, ¿verdad? Hay muchos casos, yo menciono algunos nomás que he leído. Hay en Australia hay un hombre que hoy día debe tener unos 60 años. La noticia salió cuando tenía 52 años. Primero se declaró transexual, por lo tanto se convirtió, entre comillas, en mujer. Y después dio el paso de la edad. O sea, primero fue transexual y después fue transedad. Entonces, ahora es una mujer de 8 años. Y lo más divertido es que lo adoptaron. Una familia lo adoptó. Las fotos incluso uno las mira y son ridículas. Se puso iba a traer la foto, pero iba a salir todo muy largo. En Australia. Leí otro caso de que en un país de Europa, no me acuerdo, Suecia, eh, hay un proyecto, algo así como municipal o provincial, de que se les va a obligar a los hombres a orinar sentados. Es que ya rayan lo ridículo. A orinar sentados, en los baños públicos me refiero. A orinar sentados, para que no haya diferencia entre el hombre y la mujer. Y así, una serie de cosas. Casos en los que hombres que se han declarado mujeres, qué sé yo, criminales que se han declarado mujeres, los han metido presos en cárcel de mujeres y ha dejado embarazadas a mujeres dentro de la cárcel. Una cuestión tremenda, una cuestión de loco, es una locura. Es una locura. Para cerrar, para cerrar, para cerrar, eh, tenemos que quedarnos con la esperanza cristiana, reconociendo todos estos ataques al ser mismo del ser humano, lo que es el ser humano, un ser creado por Dios, y siendo claros en decir la verdad, tenemos que quedarnos con la esperanza cristiana. Esa es la invitación que nos hacen en estos números los obispos en Aparecida. Así expresó el Papa Benedicto XVI en el santuario Mariano de Aparecida. Para que nuestra casa común sea un continente de la esperanza, del amor, de la vida y de la paz, hay que ir como buenos samaritanos al encuentro de las necesidades de los pobres y los que sufren
y crear las estructuras justas que son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. No pasemos por encima del samaritano, del pasaje del samaritano, ¿verdad? Y los judíos con los samaritanos, nada, nada. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Por qué quiero poner el foco en eso? Cuando nosotros estemos en el mundo que nos toca, no le vamos a preguntar, ¿tú eres homosexual? ¿Tú eres transexual? ¿Tú eres no sé qué? ¿Tú eres esto otro? ¿Tú eres New Age? No. Y no es fácil, ¿ah? No es fácil, pero tenemos que pensarlo antes. ¿Por qué voy donde voy? ¿Por qué hago lo que hago? Porque soy cristiano. No le andamos preguntando a la gente qué es. Así como el samaritano no le preguntó, digamos, no, no. Sacó platita, le puso ahí, lo llevó a la hospedería y qué sé yo. Rosita. La señora, hay una señora que van a la cárcel, me contaba ¿Ya? que no, que ellos no saben por qué están ahí los presos. Ya. Ellos Claro, ven a las personas justamente, y no saben nada de su vida, no de lo que la razón por la que están ahí. justamente, claro. Eso, Es, exacto. Tales estructuras justas nacen y funcionan cuando la sociedad percibe que el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, poseen una dignidad inviolable, inclusive los que nos atacan, no a nosotros, sino que me refiero a Dios, a Cristo, incluso ellos poseen una dignidad inviolable, al servicio de la cual se han de concebir y actuar los valores fundamentales que rigen la convivencia humana. Ahí estamos nosotros y para eso el Señor, sin necesitarlo, no nos necesita, pero para nada, igual nos invita a trabajar con Él. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo, una reflexión. Hermano, Sí, quisiera hacer el micrófono. una consulta y siempre he tenido la duda, quizás siempre he tenido la duda porque hay alguna referencia de algunas órdenes místicas. ¿Ustedes conocen algunas órdenes místicas, no? Órdenes místicas. Sí. En el siglo pasado, algunos viejitos ¿Ya? que eran católicos, y eso no quiero que salga de mi, que sea yo autorreferente, ¿Ya? pero decían que los masones eran excomulgados de la Iglesia Católica. Yo no sé cuál es la situación de hoy día respecto a esa situación. Ya, entiendo que uno no puede ser masón y ser católico. Además, existía una orden en Estados Unidos que se llamaba la Rosa Cruz. Sí, exacto. Entonces, ellos recibían a toda la gente cristiana diferente, pero no sé cuál es la situación de la iglesia respecto a esa orden mítica. Esa es la duda que tengo. No, es que no. Sí, yo he leído eso, pero es que hay una absoluta incompatibilidad entre una cosa y otra, pues no. Porque claro, ellos creen en el gran arquitecto. No, es como una versión, es como una versión, diría yo, embrionaria de la energía de la cual hablamos hoy día. Es una energía universal que nos rige, pero no es nada personal, no es como nuestro Dios personal y trinitario. Entonces, sí, pueden que lo hayan excomulgado, no lo sé, pero no hay ni una compatibilidad. No, imposible. Sí, adelante. Pablo, te escuchamos. Hola, mucho Nos- gusto saludarlos a todos. Hola, hola, hola Pablo. Sí, bueno, muy buena la exposición, muy enriquecedora. Quería compartir, si me dan un par de minutos, eh, una visión personal un poco del tema. Concuerdo contigo en que Perdona, la base, Pablo, dame un segundo, por favor, que pensé que era de lo que estaba hablando Ramiro. Te doy la palabra al tiro. Te doy la palabra al tiro. Ramiro, para terminar, digamos, porque estábamos contigo, pero digamos, esa es mi visión. Hay una absoluta incompatibilidad entre ese grupo de los Rosacruces, ¿verdad? Que tampoco he leído tanto, pero sí que, no, o sea, ni siquiera creo yo que hay razón para excomulgarlos, porque no, jamás han entrado, jamás han estado adentro. Hago esta referencia porque yo conocí a una No, claro. persona
no de la renovación, Ya, de Rosacruz, el de Rosacruz. la Rosa Tenía claro. ese conflicto. Sí, no, sí, Eso era. conflicto sí que tiene que ser, porque no, pues no hay punto de encuentro ahí. Gracias. Perdón, Pablo, adelante. Ok, gracias. Sí, quería resaltar el concepto de la visión antropológica del hombre, que es un concepto que está en la médula y en el centro de todo esto que tú has expuesto hoy día y es sumamente importante. Quisiera darle una vuelta de tuerca más, en el sentido de que es súper necesario recordar que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, al margen de todos nuestros errores, nuestras pequeñeces, nuestros pasados, nuestros pecados y todo lo que podamos hacer. Somos criaturas hechas a imagen y semejanzas. Estamos llamados para vivir en Dios y para Dios y vivir en comunión con los hermanos. El mundo de ahora y todo lo que tú has citado, en el fondo lo que quiere es cortocircuitar, hacer un cortocircuito a esa antropología que subyace en el alma humana, en el hombre en general, en la mujer. Así, por ejemplo, la ideología de género, que tiende a cortocircuitar la comunión que hay entre las personas, hombres y mujeres, y en su realidad material. Eso es una cuestión súper importante. Ahora, por el tema de la cultura, uniendo con el tema de la cultura, existen desafíos importantes. Hoy en día, por ejemplo, cómo evangelizar a una persona joven que vive en Internet, que vive en su tablet, que vive en redes sociales, o al adulto joven. Pero de nuevo, ¿cuál es la buena noticia? Que somos imagen y semejanza de Dios. Somos todos iguales, tenemos la misma naturaleza y tenemos la misma hambre y necesidad de Dios. La diferencia es que hay algunos que no lo han descubierto todavía y que deberían estar llamados a descubrirlo a la acción que ustedes y nosotros vamos a intentar hacer como misioneros en este tema. El desafío es redescubrir y reencantar a esas personas con que el hecho de que son imagen y semejanza de Dios. Tú citaste a un filósofo, yo ahora te cito a otro, Johann Baptist Mest, un filósofo alemán. Él planteaba que nosotros los católicos estamos llamados a dar testimonio público de Cristo, eh, no vivirlo a cuatro paredes, lo que se entiende como la privatización de la religión, sino más bien en un ambiente público. Y finalmente, un tema que es no menor también, vinculándolo con un tema que los hablaste en otras, en otras sesiones, el tema de la esperanza, que tú citaste al final. El tema de la esperanza es importante y te voy a citar el tema de la piedad popular. Hay por ahí un verso que es muy hermoso, que lo quise citar, que se llama Versos para un angelito. Dice, no mojes mis alitas con tu llorar lisonjero, detienes la entrada al cielo de tu blanca palomita. Compréndeme pues, mamita, y yo estoy cruzando la puerta. San Pedro la dejó abierta. Para dejarme la entrada detiene, Mayra dorada, las aguas de tus compuertas. Cuando entres a la gloria, por todos has de rogar. No te vayas a olvidar, no te falle la memoria. ¿Qué tiene que ver con esto? Que en las pequeñas cosas de la piedad popular se esconden a veces la fe profunda, que es en este caso la esperanza, que es una de las virtudes teologales. No hay que denostar la piedad popular y nosotros como misioneros, cuando nos encontremos con esas realidades, no solamente no hay que denostarlas, sino resaltarlas y estimularlas, porque son vías también de encuentro con el hermano en comunión y con nuestro Dios en comunión con Él, para rescatar nuestra antropología, que es como la esencia de lo que tú has hablado hoy día. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu reflexión. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario en el Zoom? Bueno, estamos entonces. Muchas gracias. Antes de despedirnos, nos falta que le quiero pedir la oración final al Padre Juliano. Claro, exactamente. Recuerdo por tercera o cuarta vez, no sé, que mañana entonces estamos todos invitados, convocados a un retiro del término del trimestre. Eh,
lo dijimos hace 15 días, ¿verdad? Cuando vino Juan Francisco, lo recuerdo ahora. La idea es entonces que los que vayan a venir puedan compartir alguna ensalada o algo así, porque va a terminar con almuerzo y la escuela pone, la parroquia pone la proteína, ¿sí? Sí, es, así que eso. También a los hermanos del Zoom, por supuesto, y si es retiro y si es almuerzo, tiene que ser presencial, pues, así que los invitamos con la Biblia, por favor. Entonces, horario de inicio 10 de la mañana hasta las 12:30 aproximadamente, y después entonces el almuerzo a la 1. Entonces, Biblia, lápiz, cuaderno, ensalada, cubiertos que incluya vasos, sí, y algún bebestible para, para compartir. Yo sí que voy a ser como el padre Gatica porque yo no vengo mañana. Porque tengo un compromiso en la escuela, en la otra escuela. Así que eso y se me están haciendo aquí los lesos, ahora voy a repartir la voy a repartir ahora y para los hermanos del Zoom lo vamos a hacer igual que la vez anterior. Si me pueden ubicar a mí, yo se las entrego sin ningún problema, pero también las voy a dejar en secretaría, pero también las vamos a enviar electrónicamente. ¿Ok? Y lo último que tiene relación con cuándo la tienen que entregar, digamos, y tiene relación con nuestro próximo encuentro, que honestamente no sé cuándo va a ser. ¿Te acuerdas que hablamos con la hermana? ¿Tenemos alguna duda por un problema que tuvo que tuvo la hermana? Pero lo vamos a conversar y lo vamos a comunicar de inmediato. No, es otra hermana, las hermanas que van a hacer 2 talleres, lo recuerdo, de apologética. Teóricamente serían 15 días más, pero las hermanas tuvieron un problema, lo vamos a solucionar y lo vamos a comunicar. La próxima vez que nos encontremos, deben traer la evaluación respondida. Está más cortita que la anterior. Les doy ahí un ánimo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen regreso, Padre. Por favor, la oración final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta clase del día de hoy. Te damos gracias por la participación. Te damos gracias por las dudas que hemos disipado, por aquello que hemos podido comprender. Te pedimos humildemente que nos ayudes en poder vivir los valores del Evangelio en medio de esta cultura, que podamos predicar, anunciar y sobre todo vivir los valores del reino de Dios en medio de una cultura en donde pareciera que todo está confuso, en donde pareciera que todo está más complicado, estrecho. Te pedimos que nos ayudes a ver con claridad y sobre todo que podamos siempre anunciar la verdad como máxima expresión de caridad por Jesucristo nuestro Señor, y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias, buenas noches, que lleguen bien.